que hice, ya me parece que es el segundo o el tercero que hago, que repito, el camino lebaniego medieval olvidado. Primero, que en el norte los peregrinos son, digamos, invisibles para nosotros. Y esa invisibilidad también nos ha pasado factura, porque los académicos se han olvidado han ido a lo fácil, ¿no? Que es lo jacobeo. Los jacobeos, Santiago. Cantabria, el País Vasco, pues siguieran un camino que estaba marcado fundamentalmente, no como las flechas amarillas hoy, sino por iglesias y monasterios que hunden sus raíces en la antigüedad y son las que están dedicadas a San Salvador. ¿Vale? Entonces vais cogiendo, los vais poniendo en Palencia y tal, y vais viendo hasta Oviedo. Y por León, por Palencia, entraban por todos los sitios. Eso por un lado. Luego lo que decía Miguel, es verdad que los ejes romanos eran importantes, pero cuando llegaron las pueblas, las cartas pueblas, las villas, afloró toda una red de senderos y de caminos nuevos. Los mercados de aquí, bajaban los pueblos, o sea, se va organizando y aflora toda una caminería que llamamos distinta, muy rica, ¿no? Bueno, tan rica es que a mí me llama mucho la atención, porque conozco, bueno, sobre todo la zona lebaniega, que fue donde trabajé como guía de montaña, y es la que más conozco, y la zona palentina, hasta casi la zona del Nansa, ¿no? O sea, el Nansa incluido. Y hay una cosa, y es el olvido que tienen tanto los asturianos como los cántabros, ¿no? La cantidad de caminos que tenéis que vienen de la meseta y que no se habla de ellos. Y que por ahí entraron peregrinos también. Es verdad que los peregrinos venían detrás de los arrieros, porque ellos no sabían, o sea, mapas, como este que dice el mapa, allí no existía. O sea, el personal venía y el primer arriero que pillaban, oye, yo quiero ir para Oviedo. Mira, yo dejo, por eso los tenemos repartidos por todos los territorios, porque no, yo voy allí, pero voy por aquí, déjote no sé dónde. Iban mercando a ver quién los llevaba, porque quitando el camino del norte, que siempre llevas el mar, cuando te metes al interior, el poder orientarte, si no eres de la tierra, es complicado. Entonces los arrieros fueron importantes. Y cuando ves, por ejemplo, la potencia que tiene Cantabria, los blendios, camino de los blendios, la mayoría no sabe dónde está, el camino de los faramontanos, los distintos caminos que entran desde la Pernía hacia acá. O sea, había un puerto, que decirte, yo quedo muy alucinado porque estamos muy empeñados, primero, en cumplir esas 7 cosas, y encajarlo todo en lo jacobeo. Y es que tenemos una riqueza y los peregrinos nos entraban por ahí. Eso es posible que no haya relatos. Bueno, no, a mí no me importa. Pues yo soy un peregrino un poco extraño, porque soy de los que sale de mi casa y vuelvo a mi casa y no por el mismo camino, sino que salgo por Líbana y paso al Nansa, y del Nansa depende de los ganes que tenga, lo que quiera ver, el objetivo. Y eso es importante. Y eso, el camino empieza a ser, a partir de ahí el camino empieza a ser importante, porque nos explica a nosotros mismos, nos explica el territorio, y entonces el camino empieza a ser atrayente. Lo de ir a Santiago tal, a mí ya, digamos, ya es secundario, y además, bueno, con todo el circo que se monta, pues en mi caso ya no es importante. Es importante el camino, porque me explica a mí mismo, me explica a mis raíces, explica cómo se estructuran los pueblos, cómo es la vegetación, qué tipo de animales hay. Vas explicando muchas cosas. Y esto sí que me parece importante, reivindicar todos esos caminos que tiene. Yo hice los puertos en bicicleta hace ya muchos años, de subir y bajar cada puerto, o sea, salir de la costa, ir al puerto, bajar uno y otro, ¿no? Las carreteras vinieron más tarde,
porque los peregrinos no iban por los cauces del río. No, porque si se mojaban, eso no seca en la vida. Y aparte no sabes quién viene por los cauces del río. Y aparte que no sabes si hay puentes. Imaginaros un arriero con 10 recuas, dar vuelta, que no hay río, que paso, que una mula que no quiere, la otra que no sé qué. O sea, normalmente venían por las cordales. Venían siempre por arriba, primero porque vigilaban quién venía y segundo, no tenían sorpresas de un río, de un puente que si era de madera, que si el vado, que si... Entonces, en ese sentido, hay que reivindicar esos caminos, ¿no? Independientemente que sean de Santiago o de San Andrés o de quien sea, pero reivindicarlos porque eso nos explica a nosotros por dónde nos entran los tráficos, por dónde nos entraba la comida que venía de la meseta, al grano, sobre todo en las épocas primeras. Entonces, lo que hago también en los libros, cuando voy contando el relato, es desclasificando también o desmitificando muchas cosas que damos por sabidas, ¿no? Cuando me enteré, bueno, como os digo, yo estaba viniendo a los años jubilares lebaniegos desde distintos puntos de Asturias, unas veces por Vejes, otras veces por los puertos de Sajambre, por los puertos de Valdeón. Yo decía, bueno, pues hoy quiero subir por el Camino Real del Sella, y luego viro en Oseja y paso a Líbano. Lo que hacían los arrieros, lo que hacía la gente mercando, ¿no? O sea, ir combinando caminos en función de tus objetivos. Y estaba viniendo y en un momento dado se me cruzó el conocimiento de que el camino lebaniego medieval, de aquella era en medieval, y bueno, pues vine para acá. Lo repetí otra vez con mi compañera, ya por segunda vez, y es un poco lo que os voy a mostrar. Es un camino que no es fácil, eso ya os lo advierto. De aquí a Santo Toribio son unos kilómetros. Tiene el hándicap de que es un camino solitario, no hay ni Dios, nada más que vacas y caballos, pues vacas tudancas además. Ya los ganaderos suben con los todoterrenos, los 4, las motos, y hola, hola, adiós y adiós. Y entonces no hay gente en la parte de arriba, no hay gente. Y en los valles ya sabéis lo que hay, pues, y por donde pasa, ¿no? Por eso yo lo llamo el camino de los valles cántabros, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es cruzar todos los valles. A lo mejor yo me equivoco en algunos, no ya es la Cabuérniga, pero bueno, a mí el sentido de valle tiene mucho peso en mi cultura. Y entonces lo llamo el camino de los valles cántabros porque vamos cruzando de alguna manera desde el norte en dirección sur-oeste. Bueno, ahí después de la propaganda, son 8 días, es un itinerario de 8 días, son 150 kilómetros, pero tiene 4.500 metros de desnivel. O sea que todos los días hay que hacer 8 de subida, 3 o 4 por arriba, que son planitos, bueno, algunos tienen una hondonada por medio, y luego otros 8 de bajada, con lo cual, en general son caminos buenos, salvo el de la zona de la Lastra hacia Pejanda, que es un camino muy viejo, muy bonito, pero muy desarmado. En general son caminos amplios, bien transitados, generalmente bien señalizados, pero hay que tener en cuenta que vamos por zonas muy de montaña, no hay muchos servicios. Es verdad que el primero yo me dormí en todos los pórticos de iglesias habidas y por haber, porque o no estaban los albergues, o no estaban abiertos, o no estaba inaugurado, o no estaba el hospitalero, o sea, me los comí todos. Me acuerdo que me ayudaba mucho Arturo, porque me llamaba todos los días. ¿Qué tal? ¿Dónde estás durmiendo? No, yo en el pórtico. ¿En el suelo? En el suelo, sí, claro. Y bueno, ya iba preparado, tampoco... Bueno,
Yo hice, por ejemplo, una peregrinación muy grande, muy larga, que es la de Marrakech hasta la Meca. Acompañé a un pueblo, bueno, allí, por ejemplo, Eso no lo sabía yo, Víctor. Ay, amigo, no todo lo tienes que saber. El Islam no se hacen peregrinaciones individuales, se va en grupo, se levanta el pueblo y va al pueblo entero. Unas veces andando, otras en camello, otras en coche, otras en moto, cada pueblo va negociando cada tal. Y son 5.000, 6.000 kilómetros. Entonces, bueno, ya vengo muy tralladito de camino, ¿no? En este caso, empezamos en Guarnizo, o sea, un astillero, y que son 8 días, ¿no? Como veis, la primera etapa es Guarnizo-Aes, la segunda es Arenas de Iguña. En principio debería ser Bostronizo, pero en Bostronizo el alojamiento que hay está muy condicionado a que sean grupos. Entonces, los individuales, fatal, porque o nos cobran mucho o quieren siempre grupos, ¿no? Es más, eso está cambiando, el que vayamos en grupo o en pareja está cambiando, por ejemplo, ahora, que mucha gente ya no coge albergues, porque la diferencia, si vamos 2, o 3, si la diferencia entre lo que pago de un albergue privado, no tal, y lo que me cobra una pensión, que pueden ser 3 o 4 euros, pues prefiero tener un baño, y ya hay mucha gente que ya no se plantea, y sobre todo cuando ya tenemos una edad, que si el baño, que si hay un baño para 10, bueno, esas cosas, vale. La ermita del Moral, que es la típica sitio donde dormimos dentro de la ermita, a los Tojos, y en los Tojos donde Carlos V salió pitando de la cantidad de pulgas que había, yo no las cogí, pero bueno, a Tudanca, de Tudanca a Pejanda, de Pejanda a Caecho y de Caecho a Santo Toribio. Bueno, pues ahí nos tenéis, con la referencia de Muslera. Y vamos, normalmente cargamos entre 10 y 11 kilos, porque siempre hay por si acaso, que no deberíamos hacerlo, pero siempre caemos. Y bueno, lo que en este camino intentamos saber todo lo que hay, ¿no? O bien porque lo sabemos o estudiamos previamente, o bien porque lo vamos viendo y luego lo documentamos o lo escribimos, como es en mi caso. Ahí tenéis el monasterio de Muslera, el mapa de las guías que luego os van a repartir, la central de Viesgo y las nuevas, el tema de los grafitis, que esa es la nueva tendencia ya en todos los sitios. Bueno, no en todos los sitios, en España, porque si vais a Portugal no veréis una. Cuando pasáis la frontera habrá casas que tienen grafitis hasta en la chimenea. O sea, es terrible. Como veis, esta es el Ayuntamiento de Villascusa, la iglesia, que no, la verdad a mí me llama mucho la atención lo aislada que está, de San Miguel de Cerdeña, Carceña, eso. Luego, bueno, la estación de la senda fluvial, esta es la etapa más fácil, porque realmente vas por la senda fluvial, por la senda de la Vía Verde, lo que era el tren, aunque luego nos desvían y para llegar aquí a San Miguel o llegar a la gran colegiata de Castañeda, que es impresionante. Lo que pasa que a la hora que llegamos yo nunca conseguí entrar ni en el centro de recepción ni entrar en la iglesia, con lo cual me tengo que conformar con ver las fotos y ver un poco el gran templo que es Castañeda, que además entierra sus raíces, digamos, en el siglo X ya, ¿no? Luego tenéis estas dos figuras dentro de la iglesia que está en Viesgo, y esta es Santiago, la que está a mi izquierda, y ya vamos camino de la segunda etapa. Hay gente que se queda en Puente Viesgo, incluso
en el otro pueblo que está un poco desviado, que tuvo albergue, cuando pasas la autopista, la autovía, cuando bajas, que está allí el Cristo aquel debajo que hay un pueblo a la derecha. Te desvías, en vez de llegar a Puente Viejo, te desvías. Bueno, es igual. Y hay gente pues que va buscando un poco, porque Naes, el que es en la foto de abajo, pues es turístico, y a veces tienen grupos, no tienen gente o no quieren mezclar gente, depende, pues eso condiciona un poco el viaje. Ahí tenéis el edificio de Bostronizo, aquí a la derecha, pero el problema que tiene en Bostronizo pues es ese, que no admiten individual y hay que ir en grupos. Si no vas en grupos, pues no te dejan dormir. Es un camino que a partir de aquí empieza a tener problemas. Esta es la tercera etapa, Arenas de Iguña a la Ermita del Moral, porque claro, al no dormir en Arenas hay que bajar, en Bostronizo hay que bajar a Arenas, que por cierto, el camino que se diseñó deja la iglesia mozárabe, que está a un lado de Bostronizo, que a mí me parece imperdonable, ¿no? Pero bueno, cuando se diseñó este camino, ya hace unos años, pues era gente como nosotros tenemos el camino de Covadonga desde Gijón. Son caminos, no digo inventados, pero bueno, que alguien quiere salir de su casa y vertebra un camino, pues diciendo, bueno, pues vamos a visitar esta ermita, esta iglesia, aquello, y va, digamos, buscando. Entonces, a partir de que venimos los de atrás, pues ya, pues, ¿por qué fueron por allí y no por aquí, no? O sea, pero eso se va rectificando con el tiempo. En el caso nuestro, hubo que bajar a Arenas de Iguña y llegamos a las 9 de la noche, de noche. Yo miraba a mi compañera y la veía hacer cizra, y es que se iba durmiendo con la mochila ya agotada, porque en medio, donde está el campamento romano de las Cercas, ahí hay un valle muy cerrado que hay que bajar y subir. Bueno, ahora puedes bajar como variante por un lateral al pueblo este. Bueno, Arturo sabe que es el alcalde más inteligente del mundo, porque es capaz de haberme movido a mí desde Villaviciosa a ver hórreos asturianos, y llego allí, joder, y un letrero, hórreo, y yo, venga a mirar para acá, venga a mirar para allá. Hostia, ¿dónde tendrán estos metidos los hórreos? Otro, calle más abajo, otro hórreo, coge de no sé quién, joder, hasta que ya, negro, le preguntamos a una señora, y dice, oiga, ¿y aquí los hórreos dónde están? Porque en mi tierra están delante de las casas. Dice, no hay hórreos. ¿Cómo que no hay hórreos? Vengo desde Asturias, 120 kilómetros, y no hay hórreos. Dice, no, era donde estaban los hórreos. ¿Cómo se llama el pueblo, Arturo? En Anieves. Eran donde estaban los hórreos. Y ha vendido humo. Va medio mundo allí a ver. Creo que hay uno que vi lejos. Digo, no, ya en Asturias tenemos bastantes, ya no voy a verlo. Bueno. Víctor, no te van a dejar volver, ¿eh? A ese, sí. No, ¿para qué? No voy a volver, no hay hórreos. Bueno, pues ahí tenéis. Bueno, pues siempre procuramos coger los patrimonios que hay en este caso en Arenas de Iguña. El Partenón este a mí me dejó impresionado, llegar allí y ves el Partenón, y bueno, y algunos monumentos más, sobre todo el patrimonio popular, el patrimonio de los pueblos nos interesa, y bueno, tampoco quise machacaros trayendo 40 fotografías, ¿no? Bueno, este es el valle que se ve, el valle de Iguña, y subimos a la Ermita del Moral, y ya empezamos a ver. Hasta ahora eran caminos más o menos urbanos, y ahora ya empezamos a meternos en el monte. O sea, empezamos a ver el ganado, las vacas, sobre todo, caballos, cada vez más importante. Y la Ermita del Moral, el sitio que tiene es
increíble, ¿no? Dormimos allí, hay que llevar la comida, con lo cual es un extra más. Cuando hice el segundo viaje no había agua, fue el año pasado, el anterior, que una sequía tremenda y tal, y tuve que bajar 3 o 4 kilómetros. Bueno, ahí tenéis la ermita y tenéis donde dormimos, ¿no? Hay una pequeña cocina, hay un pequeño cuarto al nexo a la capilla donde se duerme y tal, en el suelo, con una colchoneta, cada uno en lo que esté acostumbrado, y bueno, y ahí dormimos y pasamos una noche entre mugidos de vacas, los caballos queriendo acercarse, los mastines a comer el pan, bueno, los visitantes toda la noche, pero bueno, estamos acostumbrados a ellos. Y desde ahí se baja hacia Los Tojos. Hay una variante que yo estuve estudiando para Placol, que es porque es entrar en Bárcena Mayor, porque antes se iba directamente a Los Tojos haciendo un trozo de carretera, y ahora yo planteaba incluso desde la Ermita del Moral por arriba para bajar a Bárcena, que es factible. Está bien, habría que marcarlo, o con track se baja. Y entrar a Los Tojos por atrás. Desde Bárcena es un camino que te puede llevar 1 hora y media aproximadamente, y es muy agradable. En Los Tojos yo la primera vez no estaba el albergue disponible, dormí aquí en la ermita y sí, no, me recogió, iba a dormir aquí, me recogió un cántabro, Rogelio Bustamante, que fue consejero de Cultura con Norma Echea y rector de la Universidad Carlos I, y que vive cerca de Santillana, y me vino a recoger para que durmiera allí en el molino de su casa. Con lo cual se libré. La segunda ya había el albergue, que es esta casa que veis aquí a la derecha, que está muy bien acondicionada, y la verdad los albergues que ya hay son turísticos, o sea, compartimos con gente que no hace peregrinaciones, que está allí, y en general son muy acogedores. Es un camino ambiental donde prima la naturaleza, o sea, quiere decirte, una vez que te metes ya, sales de esas, ya estás en la naturaleza. Entonces, patrimonio, lo que son las casonas y poco más, quiere decirte, no ves casi iglesias, salvo la iglesia parroquial de unos y otros valles, ¿no? En las fotos de abajo es Bárcena Mayor, una recreación del lavadero y lo que son las casonas de tal. La perspectiva que tienes en todos los valles es como esta foto de la izquierda, pues esas camperas y esas lomas que se van superponiendo, hasta que, bueno, atrás ya se empieza a ver Peñasagra. O sea, ya cuando ya empiezas a coger altura yendo hacia Tudanca, ya empieza a aparecer Peñasagra, la Sierra de Peñasagra, que es una referencia. A ver. Bueno, aquí dormimos, como os digo, en Los Tojos, y al siguiente era una etapa bastante dura, en el sentido que había que bajar a Tudanca, bajar abajo a la venta de Tudanca y al pueblo de Tudanca, y subir a la lastra. Bueno, ahí tenéis, esta es la venta, esta que tenéis aquí a la derecha, arriba es la venta que está en la carretera general. A la izquierda es el albergue, que es una casona inmensa donde metieron y empotraron un albergue de una manera, de esas cosas de coger una casona inmensa y que los huecos no se acondicionan, pero bueno, es lo que hay y lo disfrutamos. En el caso de la lastra, de aquella no había restaurante, y bueno, nos tuvimos que conformar con una hamburguesa, que es lo que hay. Muy típico. Muy típico.
Ahí enfrente, la foto de abajo, es lo que vamos a remontar una parte de ello para ir a Pejanda, al Valle de Poblaciones, y como veis estamos cruzando continuamente todos los valles, ¿no? Esta foto de la izquierda es Los Tojos, desde arriba. La abajo es ya en el valle y en la zona de Pejanda. Esto ya es Tudanca y el Santucu, que es esta pequeña ermita, y la casona de Tudanca. Bueno, al día siguiente lo que hay que, esta foto que veis a la izquierda, hay que subir todo eso, prácticamente es un camino de hormigón y luego ya te atraviesas para coger el camino que viene de Garabandal hacia Pejanda, hacia Poblaciones, bueno, subir el Valle de Poblaciones, que como veis como veis por esta foto de abajo, pues ya las perspectivas son increíbles. Lo que antes os decía, ya los conjuntos monumentales o patrimoniales como Pejanda son muy pequeños, pues es una ermita y poco más. O sea, que sí que, por ejemplo, San Mamés es digamos, más grandioso, tiene mucho más peso, y aquí tenéis los rabeles del bar de Pejanda. En este caso, ahí se duerme en pensión, no hay albergue. Pero bueno, nos da la salida. Aquí tenéis fotos de ese camino hacia Pejanda. Veis los caminos antiguos, muy desarmados por la acción del agua y el destrozo también de los animales. Antes, cuando pasaban más, pues se cuidaban, y bueno, al pasar menos, pues digamos se van descuartizando todos los firmes. El pequeño embalse que hay debajo de ese camino, que hay gente que, por ejemplo, no quiere hacer este camino y lo que hace es el tramito de carretera hasta Pejanda, y ahí tenéis ya la lastra, ¿no? O sea, ya bajamos hacia Tudanca y el albergue está en el pueblo de enfrente, en la lastra. La siguiente etapa, Tudanca-Pejanda, son 13 kilómetros, pero hay que tener en cuenta el desnivel. Hay que subir a las invernadillas, o sea, hay que subir al límite que marca en parte Peñasagra, que te queda a la derecha, pero hay que subir. No es la subida no es muy dura, pero es más larga la bajada. La bajada hasta Caecho, por ejemplo, o hasta Potes es tremenda. Bueno, en este caso el palacio a la entrada de San Mamés, que lo veis ahí arriba, a la izquierda. Sí, lo diré, el refugio de pastores, ahí con piedra seca, que es todo un monumento, y digamos ya empiezas a ver, cuando ya pasas las invernadillas y pasas hacia la Santuca, hacia la Virgen de la Luz, pues ya empiezas a ver la Liébana, ¿no? En este caso, en el primer viaje llovió, y en el segundo nos nevó. Y era, no sé, yo creo que era julio o algo así. Bueno, ya veis el tipo de camino. Esta foto de la Santuca, o sea, de la Virgen de la Luz, yo dormía ahí donde el altar, que además es curiosísimo, en una zona de montaña lo típico es poner aleros. Aquí no ponen aleros y ya veis dónde está el saco. Esta que veis ahí es una señalización. Todos estos caminos se señalizaron en el año 93 y se señalizó toda la red de senderos de Cantabria en dirección a Santo Toribio. Fueras por donde fueras, ibas a encontrar Santo Toribio, hay 3 horas, no sé qué. Bueno, todo eso fue desapareciendo y hoy se ha quedado el camino lebaniego y el badiniense, bueno, y poco más. Bueno, el que va a la Pernía, a Palencia, y el que va a subir a la zona el que va para Prioro. Bueno, ahí ya llegamos a Caecho. Una cosilla, ¿le han vuelto a señalizar el camino? ¿Cuál? Las flechas rojas. ¿Cuál?
camino desde aquí hasta Toribio. Sí, está. ¿Lo han vuelto a señalizar? Sí, está señalizado. Bueno, ¿Lo ha hecho uno de sí. aquí? Sí, se mantiene, vaya. Hay algunos, quedan todavía restos de aquel camino antiguo de la Cruz, que era unas cosas azules y amarillas, pero bueno, ya ni desdibujadas. Pero las rojas sí, incluso las pequeñas variantes que se han ido, como lo de Nieves y tal, se han marcado, están más o menos marcadas. Sí, pero hace falta ello, pues sí. Sí. No, yo esta vez, que ya te digo, yo creo que fue el año pasado, que lo hicimos en julio o algo así, estaba marcado y bueno, salvo algún sitio que te despistas y tal. Bueno, ahí ya estamos en Caecho, que nos llamó mucho la atención porque había una señora en sandalias y mangas cortas, sí. Ya, a la media hora estaba la señora con una hipotermia porque cayó una nevada y se veía todo el puerto de frente el puerto de San Glorio, blanco. Aquí, como os digo, es ambiental. Este árbol son lo que llaman los abuelos, o sea, son los grandes castaños que nos abrazamos entre 5 o 6, y hay según bajas a Caecho. Esto es la ermita de Santa Ermita. Esto es una cosa curiosa que no hay en Asturias. En las ermitas muchas veces tienen un sitio para resguardarse. Esta es la de Sant Tirso, ya casi llegando a Potes, que además, a pesar de que está cerca de Potes, está muy bien cuidada, salvo, bueno, aquí una pintada que hicieron, tiene luz para cargar el teléfono y ya llegamos a Potes, ¿no? Que es un poco la capital. Ahí tenéis Potes, ahí ya tenéis picos, la vista de los caminos del paisaje lebaniego, y ya llegando a Santo Toribio. Yo creo que me queda una foto, debe ser una, se me queda. Aquí, a la derecha y abajo, tenéis un mural pétreo que no se suele prestar mucha atención y yo creo que es la gran figura que debería reivindicar Cantabria, y es Beato de Liébana. Es la gran figura, no Santo Toribio. Santo Toribio hizo unos piedras, hizo un monasterio y ahí quedó. El gran hacedor es Beato de Liébana. Beato de Liébana lo llama Alfonso II o Mauregato a la corte de Santianes de Pravia en el 874, me parece que fue, 75, que es cuando monta la polémica con Elipando, el arzobispo de Toledo, y es el que motiva que Carlomagno empiece a atender qué está pasando en España, ¿no? Había un tema político-teológico y lo que motiva Beato es que Carlomagno y Alfonso II intercambien embajadas y nos comuniquemos con Europa. Es, digamos, el gran embajador, él no, porque no fue, pero sí que fue el que motivó con su polémica teológica, pues, digamos, esa comunicación, porque nosotros, los asturianos, mandamos 2 embajadas a hablar con Carlomagno y con Alcuino de York, que era su gran teólogo, y luego la idea era también mandar, pero no tenemos documentación. Entonces, Santo Toribio, ya llegamos a Santo Toribio, ahí tenéis a Toribio echado en su tumba, como veis vamos a entierros también. Y ahí tenéis el gran monasterio, que hoy es un santuario, no es un monasterio, allí hay 3 monjes cuidando aquello, pero digamos que tiene una gran referencia, sobre todo en Cantabria.